Parece como si José Luis Cuevas hubiese planeado, hubiese dictado cómo sería su vida desde el primer día. Y la pasión que le tiene al papel como soporte le viene desde el día que nace. Cuevas llega a este mundo en los altos de una fábrica de lápices y papeles en plena zona roja de la Ciudad de México. Los personajes que brotan de sus manos son los mismos que pululaban en su barrio. Viejas prostitutas, indigentes, perros malheridos, harapos, basofias, llagas. Todo eso era pan de cada día en el Callejón del Triunfo. Pero es la muerte la que logra perseguirlo y acecharlo desde muy niño hasta estos días. Cuevas tuvo que pasarse, a los 8 años, 2 años enteros postrado en una cama. Es interesante observar cómo este gran escultor, dibujante, grabador y amante ha creado más mientras más enfermo se sentía. Él, que se jacta de haber estado con más de 500 mujeres, quizás ha buscado en el amor la reafirmación de su condición de ser vivo, de su hombría en estado de ebullición. El dibujo, febril, autobiográfico, testimonial, es quizás el registro de ese último día que quizás le toque para vivir. José Luis, el soporte más significativo en tu trabajo siempre ha sido el papel. Sé que has nacido en una fábrica de papeles y lápices. Nací en una fábrica de papel y de lápices, fíjate. Esto es una cosa que mucha gente ha creído que yo me lo he inventado, pero no porque todavía existe el Callejón del Triunfo donde estaba la fábrica, ¿no? La fábrica dejó de existir. El lápiz del águila, ¿no? El lápiz del águila. Y el callejón donde está el lápiz del águila se llama Callejón del Triunfo. Callejón del Triunfo. Un callejón bastante miserable, ¿no? De eso quiero hablar. Pero los primeros recuerdos que tú tienes de estas resmas de papel en esa fábrica cuando tú eras muy chico, muy jovencito, muy niño. Sí. Y por ahí dices algo que me gustó mucho. Siempre era carnaval en esa fábrica. Sí, porque eran como serpentinas, ¿entiendes? ¿Se dice serpentina? Claro, cuando se troquelaba el papel, seguro. Exactamente, salía eso y era como una fiesta, ¿verdad? Estar ahí observando cómo iba saliendo el papel, ¿no? ¿Extrañas ese papel humilde, ese papel sencillo de tu infancia? ¿Lo usas? Pues sí, durante mucho tiempo seguí usando los papeles modestos, ¿no? Después ya vendrían los papeles más caros, en fin, los papeles alemanes, el Grumbacher, los papeles franceses, ¿no? Y sí, el papel siempre ejerció sobre mí una extraordinaria fascinación, ¿no? ¿Por qué el papel sí y la tela no? ¿Qué había en la textura del papel que te...? Porque los papeles se fabrican en una variedad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Yeah. Mientras que la tela es siempre la misma tela. Sí trabajo sobre tela, ¿no? Pero siempre he preferido los papeles, incluso tengo una colección de libretas compradas en diferentes partes, ¿no? Que las tengo como de colección porque generalmente no las uso. Lo que te gusta es tocar la piel del papel, entonces, experimentar con... Pero tú sabes que la piel humana es también un material espléndido, dibujar sobre... Fíjate, te voy a decir una cosa que yo hago siempre. Cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi estudio, estoy en shorts, ¿no? Ya. Y entonces voy, contesto el teléfono, en fin, y me estoy dibujando. O sea, cuando ya hacia el mediodía ya estoy completamente, es como una especie de tatuaje, ¿entiendes? Pero es que es fascinante la piel humana para dibujar. Y después ya me baño y desaparece, son dibujos efímeros. Son murales efímeros. Sí. Hay un afán en ti de autobiografiarte de ciertas maneras muy contundentes, ¿no? y muy obsesivas, como justamente el uso del papel, el retrato de la vida cotidiana, la fotografía diaria, los autorretratos. Yo empiezo mis labores del día en mi estudio de México. Hay muchos espejos, en donde hay una mesa de trabajo hay un espejo, y entonces así empiezo, me observo
y voy llevando un registro del paso del tiempo, ¿no? A través de esos autorretratos. Ahora, en mí hay una obsesión de la autobiografía, como tú dijiste, ¿no? Porque también escribo. Ya llevo varios libros publicados que son todos autobiográficos, ¿no? Y las cartas a Berta también, ¿no? Las cartas a Berta, que es parte de esa autobiografía, ¿no? Que es un libro que acaba de publicar Alfaguara Aguilar. Y es un libro de más de 400 páginas, ¿no? Caramba. Y entonces ahí es toda una compilación de la correspondencia, de las cartas que yo le escribía a mi esposa desde que nos conocimos. Cuando éramos muy jóvenes, Berta tenía 18 años, yo tenía 21 años. Creo que fue en el pabellón de ninfómanas de... Bueno, ahí fue donde nos conocimos, era en el pabellón, efectivamente. Yo iba a dibujar al manicomio, la antigua Castañera, ¿no?, que le llamaban en México. Y entonces ella iba a dibujar y Berta, psicóloga, iba a hacer sus prácticas de psicología. Y así fue el primer encuentro amoroso, ¿no? Qué lugar para un encuentro amoroso, ¿no? Me parece algo fantástico. Por eso al libro este de Cartas a Berta trae un subtítulo que lo puso la editorial, que es Historia de un amor loco, ¿no? Porque todo empieza en un manicomio. En el pabellón. Ahora, tú me estabas diciendo ahorita lo del Callejón del Triunfo, y bueno, mencionando la palabra miserable, ¿no? La miseria. Yo he escuchado narraciones tuyas donde hablas de esa ventana que daba a la calle. Que daba al Callejón del Triunfo, así es, y donde sucedían cosas verdaderamente terribles. Era gente muy pobre la que pululaba por ahí, por el callejón, ¿no? Creo que tu primer contacto con la muerte casi fue un pobre pordiosero que tenía una llaga y se la curaba. Sí, era un pordiosero que siempre estaba, yo lo observaba desde la ventana de arriba y llegaba a curarse, a vendarse. Y un día amaneció muerto, efectivamente, ese fue el primer muerto que yo vi. Yo tendría yo unos 5 años o cosas así aproximadamente, ¿no? Y amaneció muerto. Y las prostitutas del barrio, porque también había prostitutas en el barrio, le habían puesto veladoras, ¿no? ¿Llaman veladoras aquí? Sí. Sí, estaban velando su cuerpo. Exactamente, le habían puesto unas veladoras ahí encendidas, ¿no? Y le habían tirado sobre el cuerpo unas flores, ¿no? Qué momento más mágico. Fue una imagen verdaderamente terrible, ¿no? Es curioso, pero fíjate que muchos de los temas que yo después trataría ya estaban en el barrio en el que yo nací, ¿no? Sería significativo en tu trabajo, ¿no? Sí, todo estaba ya dado en la infancia, así es. Una gran enfermedad, una fiebre reumática, creo que duró 2 años. Sí, estuve enfermo a los 10 años. Tuve una fiebre reumática, lo que me obligó a guardar reposo. Y eso me permitió entregar todas mis horas al dibujo. Pero yo ya había estudiado. Es decir, no es que yo haya descubierto mi vocación, sino que eso me permitió dibujar todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y leer mucho también, ¿no? Leía muchísimo. Desde los 10 años ya me había leído todo, Dostoyevsky. Todo, absolutamente todo. Y después ya pasé a otros autores, Charles Dickens, en fin. Todos ellos. Pero de alguna manera en la obra de estos autores se reflejaba aspectos de la condición humana, de la miseria, de todo eso. Que también te rodeaba. Que también me rodeaba, así es. Hay narraciones tuyas también de estos pasajes y de estos comederos donde paraban los indigentes, los desvalidos. Donde les daban de comer. Les daban de comer, ¿no?
y donde también dormían. Entonces todos esos recuerdos de infancia, ¿verdad? Pues son recuerdos más bien terribles, de muerte, de enfermedad, de todo eso, ¿no? Sí, porque 2 años en cama. Tenías la figura de la madre, por ejemplo. Bueno, la relación espléndida que tuve yo con la madre, ¿no? Fíjate que ahora, cuando a una mujer, mi piropo más recurrente cuando estoy con una mujer, es decirle, tienes cara de mamá. Tienes cara de mamá, le digo a las mujeres, ¿verdad? Y se quedan a veces sorprendidas, ¿no? Claro. Le dije, no, le digo, ese es el máximo elogio que puedo hacer. Pero tú has dicho antes ya que siempre te han gustado las mujeres casadas. ¿Y si son madres más? Sí. Bueno, y antes te gustaban las mujeres mayores, ahora supongo ya no te gustan las mujeres. No, ahora ya no, porque ahora las mujeres mayores ya son ancianitas, ¿no? Pero en la época de mi juventud siempre tuve una preferencia por las mujeres mayores, casadas y, si es posible, mamás. Madre, ¿cuántas mujeres han habido en tu vida, José Luis? Porque tú dices que han sido 600, además de prostitutas, yo no sé si realmente llegaste a un prostitutas no las frecuenté de ninguna manera, las dibujaba, era un tema, más que nada, pero nunca tuve relaciones con ellas. Pero sí, en el libro Gato Macho, que editó el Fondo de Cultura Económica, la gran editorial de México, ¿verdad? Es un libro de cerca de 500 páginas, autobiográfico, y ahí hablo mucho de mis obsesiones, incluso ahí sí llevo una especie de registro de las mujeres con las que mantuve yo alguna relación, ¿no? Son entonces, una por página casi, pues son como 500. Pues sí, porque son 525 las que están registradas en el libro. Claro que no todo el mundo me lo cree que es una exageración, que yo me inventé todo ese mundo, ¿no? Pero no, es cierto. Es cierto. ¿Siempre con camisa? ¿Cómo sabes eso? Aquí está, siempre está vestido. Sí. Siempre está vestido. ¿Qué hay, miedo a resfriarse? ¿Agarrar catarro, agarrar gripa? Fíjate que sí, yo vivo siempre aterrado de la gripe. Ahorita, por ejemplo, estoy bastante preocupado porque he hecho el viaje a Lima, de México a Lima, ¿verdad? Lo he hecho con gripa, y al aterrizar el avión fue un dolor espantoso de oídos, ¿no? Me dolió muchísimo, es como punzadas terribles, ¿no? Pero siempre he temido mucho a las gripas, ¿no? Tiene obviamente mucho que ver con... Incluso la misma cosa de no haber tenido las relaciones con las prostitutas, de haber sido simplemente un observador de ellas. Pues no lo hacía yo porque tenía algún contagio. Volvamos a lo que es tu trabajo como dibujante. Yo te llamaría más dibujante que pintor y escultor. Sí, creo que tú dices que básicamente eres un escultor. Soy escultor porque yo sí tenía la vocación de escultor desde que yo era niño, ¿no? Desde que empecé a estudiar arte, mi vocación era, fíjate que ahora que se presentó la exposición esta antológica, como dicen en España, de mi obra en el Museo Reina Sofía, encontré muchos dibujos de mi infancia que venían de una galería de Miami, en Estados Unidos. Y entonces resulta que descubrí que muchos de esos dibujos que yo hacía en aquellos tiempos
decían proyecto para una escultura. O sea que tenía yo la idea de la escultura, ¿no? Y es una vocación que vine a cumplir ya grande, ¿verdad? Digo, ya viejo, ya más maduro. Viejo, ya más maduro. Y la giganta vendría a ser, pues, que está en el Museo Cuevas, vendría a ser uno de los hitos. Es una de las primeras esculturas. Ya había hecho algunas otras, pero la primera escultura monumental, ¿verdad? La hice para el patio, para el centro del patio del Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México. ¿Esa giganta es un homenaje a la mujer o es un homenaje a José Luis Cuevas? No, ¿Hay un autorretrato ahí también, de alguna manera? Bueno, lo que sucede es que vista de frente la giganta es una mujer, pero vista de espaldas es un hombre. Esa dualidad se da mucho en el arte antiguo mexicano, ¿no? La dualidad hombre-mujer. Y lo de espaldas podría ser un poco autorretrato, ¿no? Pero de frente es una mujer. Se le conoce popularmente como la giganta. La giganta. Cuando es la gigante, el gigante, ¿no? Claro, por eso pienso en la dualidad, que la tenemos todos, ¿no? Pero en el caso mío creo que no. Yo creo que en mi caso soy 100% hombre. Bien macho. Bien macho. Por algo el libro autobiográfico se llama Gato Macho. Gato Macho. Ahora, ¿cómo el gato macho hace para no meterse en líos con algún marido celoso? Bueno, por la preferencia esa terrible con las mujeres casadas. Claro. Pues tiene sus riesgos. ¿Has tenido algún problema? Sí, he tenido índole problemas. Sí. Sentimental. Sí, pero es que, por ejemplo, puedo ver a una mujer que me fascina, ¿no? Y le pregunto, ¿tú eres casada? Esas son las primeras preguntas que hago, ¿no? Entonces me dice, sí, ponen la cara seriecita las mujeres, ¿no? Cuando se preocupan. Me dice, soy casada. Y mamá, tengo 2 o 3 hijos. Muy bien. Entonces pienso yo, no lo digo. Caray, cuántas cualidades tiene esta mujer, ¿verdad? Es casada, resulta. O sea, todas mis expectativas quedan cumplidas. Cubiertas. Ahora ya lo que venga ya es una decisión de ellas, ¿verdad? Esta es una pregunta delicada, pero igual te la quiero hacer, ¿no? Dando todo lo que quieres. ¿Cómo hace un mexicano como tú para sacudirse esa parte nacionalista mexicana de muy joven, ir contra los muralistas, contra Rivera, Orozco, Siqueiros? Bueno, Orozco entre comillas, porque Orozco, de eso vamos a hablar ahorita. Sí, de alguna manera Orozco sí lo admiraba mucho. Pero paralelamente ser un macho mexicano y tener esa esencia mexicana del macho, ¿no? Porque no he sido antinacionalista ni mucho menos, sino lo que pasaba es que de alguna manera lo que yo buscaba era el cambio, digamos, dentro de la pintura mexicana, que hubiera varios caminos para los artistas mexicanos y no estuvieran encasillados únicamente en una tendencia plástica que era lo que querían los pintores de aquellos tiempos, ¿no? De manera que sí he sido muy crítico cuando he opinado sobre política mexicana y todo, pero ahí está presente también mi mexicanidad, definitivamente, porque no soy indiferente a mi país, ni mucho menos, ¿no? No es una pátrida, pues. No, en lo más mínimo. ¿Qué había en Orozco, desde que tú eras tan joven, tan chiquito como es la mexicana? ¿Qué había en Orozco que sí valía la pena, que sí te estimulaba? Bueno, ese sentido trágico de la vida que hay en la obra de Orozco, ¿verdad? Ese tremendismo incluso, ¿verdad? Y con él sí me sentí identificado desde mi infancia, porque no te olvides que era la época de mis lecturas de Dostoyevsky y todo eso, ¿no? Plásticamente, ¿qué había en Orozco que te llamaba la atención? Bueno, sentía yo en aquellos momentos que era el pintor que reflejaba más los aspectos auténticos de la mexicanidad, ¿no? Ya. Mira, de alguna manera, ¿verdad? Pues todos tenemos orígenes españoles, ¿no? Entonces, el arte español también está lleno de elementos terribles de la condición humana, ¿verdad? Goya, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros. Y muchos otros, y mucho antes también que Goya. Mucho antes que Goya, sí. De manera que en mí era como muy genuina esa influencia de lo español, como genuina era también la influencia que podía yo estar recibiendo de José Clemente Orozco.
Bueno, he escuchado en tus entrevistas que hablas de Dostoyevsky, hablas de Kafka muchísimo, has ilustrado. A Kafka lo ilustré, fue el primer autor que ilustré en los Estados Unidos. Los mundos de Kafka y Cuevas se llamó el libro. Esto fue el año de 1977, que por cierto es el año que vengo por primera vez a Lima. ¿77? En 77. Al IAC, ¿no? A exponer en el Instituto de Arte Contemporáneo, en Girón, Camaná, que dirigía César Miró. César Miró. Hay una anécdota, pero yo no sé si será verdad, porque no he logrado confirmarlo, de un señor Vacacorso que te trata un duelo porque tú atacaste a Sabogal. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Sí, absolutamente cierto. Como yo había dado una conferencia, en fin, en la que había atacado duramente a los muralistas mexicanos, y Vacacorso parece que era un continuador de ellos, los admiraba mucho. Y de pronto en un periódico apareció Vacacorso haciendo declaraciones y retándome a duelo. Esto fue cierto. Entonces yo le contesté en el mismo periódico diciendo que no aceptaba. Yo no sabía que se usaba el duelo aquí, yo me imagino que no, pero a él se le ocurrió. Y entonces en vez de llamarlo Vacacorso, lo llamé Vacacursi, cosa que aumentó su furia. Y iba todos los días a buscarme al instituto, ¿verdad? Pero yo no parecía, claro está, no quería arriesgarme a la furia definitivamente de Vacacursi o Vacacorso. El gato sabe cómo pelearse y a dónde, ¿eh? Pues sí, y sabe cómo esconderse. Claro. ¿Qué sucede cuando entras al estudio y tienes el papel blanco frente a ti? ¿Cómo te sientes, José Luis? ¿Todavía sientes esa incertidumbre? Sí, absolutamente, una inseguridad verdaderamente terrible. Los escritores son los que han hablado mucho del papel en blanco, ¿verdad? De cuando ponen su hoja en las máquinas de escribir. Pero esa angustia también se da, creo yo, en los pintores, ¿no? Enfrentados a la superficie. Y además hay una extraña emoción en eso. Hay inseguridad, hay temor. Pero al mismo tiempo digo, cuando termine hoy mi jornada de trabajo, esta superficie que está completamente vacía estará poblada por personajes que ahorita no tengo muy precisos, ¿verdad? Sartrianos muchas veces, Sí. ¿no? Incluso no sé cuántos personajes va a haber, ¿verdad? Porque eso se va armando dentro del papel, ¿no? Y entonces, y efectivamente, porque una obra que empiezo hoy nunca la termino al día siguiente. Lo que empiezo hoy tengo que terminarlo hoy. Febril es la cosa, ¿no? Siempre. Sí, siempre tengo que trabajar bajo un estado de fiebre, imaginándome enfermo y todo. Por eso siempre estoy enfermo cuando no debo de estarlo. La enfermedad mía surge de la manera más inesperada, ¿no? Ahora, por ejemplo, viajando a Lima, ¿no? Ir en el avión y de pronto empiezan los síntomas terribles de una gripa, ¿no? Pero, curiosamente, la enfermedad no te paraliza, sino te mueve hacia adelante, ¿no? Sí. Creo que la buscas justamente para sentirte motivado a trabajar. Debe ser eso, ¿no? Ser. De una forma nerviosa, tortuosa, con un trazo muy irregular y autorretratando quizás al Samsa que hay también. Samsa, sí, la metamorfosis, esa constante que quizás surge en el momento en que yo descubro la metamorfosis de Franz Kafka y que ilustro en 1957 en Filadelfia, ¿no? Para el libro este que te decía. ¿Así te ves? ¿Te ves? Porque generalmente te autorretratas de esa forma. Bueno, yo creo que... ¿No te hace
Yo hoy me veo diferente como me puedo haber visto hace una semana o como me veré mañana cuando me contemple en el espejo. Yo creo que el ser humano está en una constante metamorfosis, ¿no? Incluso fíjate que hay veces en que despiertas muy joven y al día siguiente despiertas muy viejo, ¿no? Entonces, es algo que sucede definitivamente. Si supiera la gente cómo la veo, no se acercaría a mí. Porque la veo en esta especie de constante metamorfosis. ¿Ves el tiempo pasar entonces cada segundo? Sí. ¿Berta o el papel? Berta ha sido mi compañera, fue mi compañera de tantísimos años y no tienes idea de cómo estoy sufriendo su ausencia, ¿no? ¿Te vas a volver a enamorar quizás? Eso es imposible decirlo, ¿no? Pero tengo una empleada en la casa que se llama Beatriz. Es una mujer muy inteligente. Y hay en la sala de la casa hay un altar de homenaje a Berta, con veladora siempre encendida, y muchas fotos de ella de diferentes épocas. Ella conoció a Berta, la cuidaba incluso cuando estaba enferma. Y me dice, mire, a su casa vienen muchas mujeres. Todos los días recibe usted visitas de mujeres. Mujeres casadas, madres, etc. Dice, sin embargo, debo decirle algo. Ninguna le llega ni al tobillo a la señora Berta. ¿Tú piensas eso? Yo pienso que es la mujer que yo más he amado, ¿no? No sé, veo difícil el hecho de enamorarme de otra mujer, ¿no? Además, después de todo, ya no tengo edad para eso. ¿Por qué no? Ya que me puede quedar de vida. Los buenos años. Con suerte viviría unos 30 años más y 30 años es muy poco. Imagínate, hace 45 años que yo vine a Lima, ¿no? Era entonces yo muy joven y ahora 45 años después estamos haciendo lo que yo hacía en Lima cuando vine, una entrevista. ¿Entiendes? Cuando yo llegué a Lima me entrevistaban, en fin. Incluso di un curso de dibujo en la Academia de Bellas Artes, que el director era Ugarte Lespuru. Juan Manuel. Que me han dicho que vive y que está muy bien, ¿no? Y pues, creo que lo voy a saludar en estos días. En fin, siento tan cercano cuando estaba yo aquí y de pronto descubro que han transcurrido 45 años. Cuando transcurre el mismo tiempo, es casi seguro que yo ya me habré muerto. Digo, casi seguro, no puedo asegurar nada. Esta mesa dentro de 45 años. Pues hacemos otra entrevista. Bueno, gracias. No sé qué Muchas gracias a ti, eres fantástica entrevistarme y te agradezco mucho. Gracias. Cuevas presentó en la Galería Pancho Fierro una serie de trabajos donde ha plasmado la miseria urbana, la locura, el amor furtivo, la constante amenaza de la muerte y la enfermedad. Este peculiar personaje mexicano hizo temblar a los muralistas mexicanos en su tiempo, defendiendo justamente el no servilismo del arte, el individualismo del artista. La cortina de nopal fue un manifiesto que justamente rechazó muy radicalmente el trabajo de grandes como Rivera, Siqueiros y Orozco. José Luis Cuevas entonces estuvo en Lima y nos hizo ver que hoy, como hace tanto tiempo, sigue siendo un personaje irreverente, audaz y muy atrevido. Esto ha sido todo en esta edición de Talleres.